Doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Muy gracias. buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Me alegra nuevamente tenerlos acá en esta sesión número 3. Vamos a esperar por ahí que unos 5 minuticos, 3 minuticos, mientras a ver si se conectan todos, porque hoy vamos a iniciar nuestro taller importante que es el de la socialización de la evolución del derecho penal con las diferentes exposiciones que tenemos para el día de hoy. Buen día, doctor. Buen día. Ay, qué lío que hice yo acá. Doctor, yo soy Luz Gutiérrez. Ayer le importuné, creo, en la siguiente clase, pero pues igual no nos volvimos a comunicar para el número de la monitora, para lo de la exposición. Ah, bueno, listo. Ya ahorita vamos a mirar para que la monitora nos colabore, por favor. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Es que me toca Buen día, enviar. doctor. Buenos días. ¿Ustedes qué semestre son? ¿Cuarto? ¿Cuatro? ¿Cuarto? Sí, señor. Listo, es que me toca enviar a la universidad todos los días inicio de clase. Listo. Enviado. Permítame un segundo ahora. Está muy oscuro esto. Bueno. Bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro trabajo que tenemos para el día de hoy, que es la socialización o la exposición de los diferentes temas que se había dejado para investigar. Vamos a hacer de la siguiente manera. Como la doctora Andrea, por favor, su merced tiene ya los grupos, el orden de los grupos de acuerdo a la distribución de los temas. Entonces, por favor, le voy a solicitar para que en esta clase dirija más o menos los grupos, me indique qué grupo va a exponer primero, el grupo segundo, grupo tercero y así sucesivamente. Vamos a hacer unas exposiciones muy concretas, vamos a hacer unas exposiciones que no requieran de mucho tiempo, sino lo más importante para mirar si agotamos el día de hoy cada una de las exposiciones que tenemos para hacer. Entonces, dejo a usted, doctora Andrea, por favor, para que dirija esta clase. Yo estoy pendiente acá para cualquier cosa, también para mirar algunos conceptos y para hacer algunas aclaraciones. Entonces, a partir de este momento, doctora Andrea, si es tan amable.
Le hago el traslado de la palabra. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Buenos días. Primer grupo, Nayerlis, Viales, Andrés de la Rosa, Jessica Natalia Cuesta y Laura Vanessa Pino. El tema que les corresponde es la escuela clásica. Listo, muchas gracias. Buenos días, regálame un momento y ya busco para compartir la pantalla, por favor, la presentación. ¿Les comparto pantalla? Sí. Yo la comparto, profe, con la diapositiva. Ah, perfecto. No sé si ahí se vea, ¿me podrían decir? Sí, ya. Listo. Buenos días. Andrés, ¿podrías proyectarles de la primera imagen, por favor, para iniciar? Listo, Natalia. Buenos días a todos. A nosotros nos correspondió la escuela clásica. Bueno, para iniciar, en la introducción debemos tener en cuenta que las escuelas penales son la sistematización de la filosofía, principios o ya sean doctrinas de carácter filosófico, jurídico o político. Todo esto para llegar a vivir una sola teoría o un solo cuerpo como tal de la doctrina. Debemos tener en cuenta que desde el siglo XVIII después de Cristo fueron apareciendo las diferentes escuelas de derecho penal, a las que han venido perteneciendo diferentes importantes autores y dentro de las cuales encontramos la escuela clásica, que es la que nos corresponde en esta ocasión. ¿Me compañera Nayeli? Continúa. Vamos a 45 haciendo un estado. Le vamos a por allá. Bueno, mi compañera Nayelis no se encuentra en el momento, pero voy a continuar con la exposición. Andrés, ¿puedes continuar con la siguiente imagen, por favor?
Bueno, pedimos excusas, una compañera no está y le tocaba a ella, entonces voy a dar apertura un poco al tema que a ella le tocaba. Como podemos ver, digamos que los principales exponentes encontramos a Cesare Becchiara, perdón por la pronunciación, Francisco Carrara, Mario Pagano, Gaetano Filangieri, entre otros. Y muy brevemente voy a tocar de pronto un poco de ellos. Encontramos que Francisco Carrara, él falleció en el 1888 y fue el mayor representante de la escuela clásica del derecho penal italiano y se distinguió por su oposición a la muerte. Dentro de su biografía, perdón, encontramos que él se licenció y consiguió su doctorado en Lucca, que es una ciudad al centro norte de Italia, y fue profesor de Derecho Penal y Comercial en su ciudad natal hasta el 59. Y de ahí empezó a dictar cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Pisa. Continuando con Francisco Mario Pagano, él falleció en el año 1799 y fue jurista, filósofo, dramaturgo y político italiano. Él fue el iniciador de la Escuela Histórica Napolitana del Derecho y también dentro de su biografía, algo más, encontramos que en el 83 él publicó una obra de ensayos políticos llamada Saggi Politici y un tratado en la historia filosófica del reino de Nápoles. Y tocamos otro autor que es Cesare Becchiara, que él fue un escritor, jurista económico italiano que nació en Milán y falleció en el 1794. Colaboró con la revista del Café y él contribuyó a fundar la Academia de los Puños. La Academia de los Puños era, por así decirlo, un club distinguido donde las personas como pensantes de la época, conocidas en la época, se reunían para hacer, como ya lo dije, reuniones en las que trataban de temas de pensamiento importante pues para la época, como para debatirlos. Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesor. Las bases de la escuela clásica, podemos encontrar que la escuela clásica se encuentra con sus bases filosóficas en el derecho natural, la cual niega la tesis del contrato social que manejaban tanto los representantes de la Ilustración en el campo penal como Beccaria. Y Benman y Howard aceptó leyes hechas por el hombre que conforman las leyes naturales. En esta escuela las leyes estaban en orden, primero que todo eran las leyes de Dios, luego venían las leyes del hombre y las leyes sancionatorias. Andrés, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Bueno, también podemos encontrar los postulados tratados por la escuela, la cual primero que todo podemos encontrar que se consideran como métodos que deben de ser lógicos y abstractos, psicológicos y deductivos. Podemos encontrar que al encontrar sus bases filosóficas son en el derecho natural, es un respeto absoluto al principio de la legalidad y por finalidad de la pena es establecer el orden social externo que ha sido foto de ella por la delincuente. En el derecho penal es garantía de libertad, ya que se asegura la seguridad jurídica ante la autoridad. Y es de libre albedrío. Bueno, profesor, esta es toda nuestra exposición. Ahí hubo que 2 compañeros que no se pudieron conectar porque tienen fallas con el internet. Y ya. Bueno. Compañeros, ustedes pueden enviar las presentaciones al grupo, por favor. Sí, Andrea, ya las enviamos por el grupo. Gracias.
El segundo grupo es de Ana Juliana Castelblanco, Diana Caterina Arana, Gina Luciana Poveda, Andrea Victoria Santos. El tema que les correspondió es la escuela positiva. André, no se te escucha. No, perdón, qué pena. Ya, ahora sí. Buenos días. El tema de nosotros es escuela positiva, ¿sí? Esta escuela es llamada escuela positiva, que también es llamada escuela positiva de la ciencia criminal o positivismo, ¿sí? Esta hace referencia a la ciencia de los delitos y las penas que se vuelva una ciencia de observación, ¿sí? Su fundamento está basado en la antropología, en la psicología y en la estadística criminal. Esta inició con una tesis antropológica que la empezó a desarrollar César Lambroso. Se sustenta en un método experimental y hace un estudio profundo y complejo del delito. Las diferencias entre la escuela clásica y la escuela positiva es que la escuela clásica no habla de utilidad, solo ve el delito y sanciona, no ve al delincuente. El delincuente actúa en base a su libre albedrío, siempre sanciona al delincuente ya que no ve las causas que llevaron a cometer pues, ese acto delictivo. La escuela clásica tiene un método deductivo especulativo y la pena es proporcional al delito, mientras que en la escuela positiva ellos consideran que la pena debe ser útil, busca la readaptación del criminal, busca e investiga la causa del delito, no siempre sanciona al delincuente, sino puede aplicar medidas de seguridad. Utiliza un método inductivo experimental y la pena es proporcional a la peligrosidad del delincuente. Buenos días, vamos a hablar de los fundadores, que los principales fueron Enrico Ferri, César Lombroso y Rafael Garófalo. Sigue la siguiente diapositiva. Bueno, en positivismo también fue el fundador de la Escuela de Sociología Criminal. Esto indica que el derecho penal solo investiga el delito, que no examina las causas del delito. Crea la teoría también de la criminalidad con 3 factores que son los antropológicos, los físicos y los sociales. También para Ferri los factores del delito pueden ser individuales, físicos o cosmotelúrgicos, que son pues en los casos del clima, y sociales. Bueno, en César Lombroso su enfoque fue netamente antropobiológico. Dice que la conducta del delincuente es innata. Elaboró la teoría de Lombroso, con la que definía al criminal por sus características físicas, como sus protuberancias en la frente, los pómulos salientes, los ojos achinados, ya que estos nacen con estas características genético-hereditarias y los hace pues más inclinados al delito. También clasificó a los delincuentes en nato, en loco moral, en epiléptico, en loco paso, que tiene ramas, que es el alcohólico, el histérico y el matoide. También encontramos el pasional, el ocasional, el habitual o profesional. Bueno. Hace el primer esquema, usa por primera vez el término de criminología, busca establecer un concepto del delito con carácter puramente científico, afirma que el delito es consecuencia de anormalidades psicológicas o anormalidades hereditarias distintas a las enfermedades mentales. También hace el primer esquema de las penas de acuerdo a la clasificación de los delincuentes y no del delito. También desarrolla 3 teorías, la primera la temibilidad, la segunda la peligrosidad y la tercera la de la pena. Cuando establece la teoría de la pena, entonces lo primero dice que pues la pena de muerte para los asesinos, la segunda es la cadena perpetua para los delincuentes violentos y la tercera el trabajo en colonias agrícolas para los ladrones.
Ahora vamos a hablar de las características. Bueno, el delito es un hecho natural que se determina por las siguientes causas. Tenemos 3 causas importantes, las antropológicas, las sociales y la física. Entonces vamos a comenzar con las antropológicas. Las antropológicas se refieren a la constitución orgánica del criminal. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, ¿cómo está constituido físicamente la persona? ¿Sí? ¿Cómo es su masa cerebral? Analizamos esto, cómo es su anatomía física. Entonces vamos a seguir con las físicas, que se relacionan con la temperatura, presión, estaciones, actitud y latitud. Entonces vamos a seguir con las sociales. Aquí encontramos la familia, el alcoholismo, la riqueza, la religión, la opinión pública, la política y la producción. Ahora vamos a seguir con los postulados de la escuela positivista. En estos está el ius puniendi, el método inductivo experimental, el delito y sus características, el delincuente, el determinismo, la responsabilidad penal, la pena, el derecho penal, la legislación penal, la ley penal. Con esto damos por terminada nuestra exposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Gracias a todos. El tercer grupo, los integrantes son Adriana Vargas, Jairo Jair Conde, Brian Reyes, y el tema que les corresponde es la escuela neoclásica. Buenos días, permítame un segundo, voy a compartir la pantalla y ya iniciamos. ¿Me haces un favor, la persona que está compartiendo, para que por favor me deje compartir? Es que no me deja. Yo ya no estoy compartiendo. Ahí dice Brian Alexander Reyes. Okay. Sí, buenos días compañeros, qué pena, no me dejó compartir. Tú me puedes, Adrianita, compartir la diapositiva, es que no me permitió para comenzar, qué pena. Listo, déjame un segundo. Buenos días, querido docente, compañeros. El tema de exposición para mi grupo es la escuela neoclásica. Como tal, Adrianita, pasamos a la siguiente diapositiva. Como tal, comenzamos con un contexto histórico, en el cual a finales del siglo XIX, también conocido como el siglo de la razón, que comprende entre 1801 hasta 1900, fue el siglo de los grandes inventos de la influencia de las generaciones profundas, transformaciones sociopolíticas y económicas posteriores. Todos estos cambios fueron apoyados fuertemente por las ideas de renovación de la filosofía y publicado por grandes representantes como era Montesquieu, Rousseau y Diderot, entre otros. Siguiente, porfa. Como tal, la escuela neoclásica, también conocida como técnico-jurídica,
Esta inicia, como indiqué anteriormente, a finales del siglo XIX y se diseña un movimiento neoclásico que en Italia alcanza su máximo esplendor con la Escuela Técnico-Jurídica, a la cual pertenece representantes como Mancini, Rocco, Carnelluti, Panani, Petrocelli y en Alemania con Max Meyer. Esta escuela como tal depura el derecho penal de las infiltraciones filosóficas con que los clásicos lo desvirtuaron y de las concepciones biosociológicas de los positivistas, que incluso le hicieron perder su autonomía, y reduce el objetivo de la ciencia penal a la elaboración de la dogmática, a la exégesis y a la crítica del derecho positivo. También a los estudios de los delitos y de las penas en el aspecto jurídico como hechos o fenómenos regulados por la ley. Entre otros términos, al contenido de los textos legales vigentes. Parte de la base de que las normas jurídicas son debidas a un proceso de abstracción y de generalización que constituyen el método abstracto y absolutamente diverso del de las ciencias naturales y sociales. También esta escuela elimina el libre albedrío como fundamento de la imputabilidad, que sustituye por la normalidad psíquica y distingue entre imputables sometidas a las penas e inimputables sujetos a medidas de seguridad. En esta escuela, el delito es concebido como un fenómeno jurídico, corresponde a otras ciencias como la antropología, sociología criminal, estudiarlo como fenómeno individual y social, no niega las raíces antropológicas y sociológicas del hecho delictivo, pero se empeña en conservar el carácter estrictamente jurídico del derecho penal. Entre sus postulados o postulaciones más importantes está: 1, eleva a primer grado el derecho positivo; 2, destaca el ordenamiento jurídico que debe prevalecer sobre otros criterios; 3, al derecho penal le debe interesar el conocimiento científico de los delitos y las penas; 4, la pena funciona para prevenir y readaptar; 5, la responsabilidad penal debe basar en capacidad para entender y querer; y la última es rechazar el planteamiento de problemas filosóficos. Qué pena. Ahora le doy paso a mi compañera Adriana, que les va a dar una breve historia pues, de sus máximos representantes. Gracias. Buenos días. Dentro de los principales representantes encontramos a Franz von Linz. Él fue un profesor de Derecho Penal de la Universidad de Gießen entre el 79 y el 82. Escribió varios libros, entre ellos el más importante, que fue el programa de Marburgo. Él, además de esto, creó un sistema de enseñanza personalizada del derecho penal, donde realizaba seminarios y reuniones. Uno de sus estudiantes, o como ellos lo llamaban sus discípulos, tradujo una de sus obras al español, que fue el doctor Luis Jiménez de Azúa. Tenemos también a Ernest Bonn. Él fue un jurista alemán especializado en derecho penal. Se hizo profesor de derecho penal, proceso de pena, proceso civil y derecho internacional. Dentro de sus obras realizó la doctrina del delito y la metodología de la legislación. También está Vincenzo Mancini, un jurista italiano, tratadista y legislador de la Universidad Ferrara. Trabajó en las universidades, dictó en las universidades de Ferrara, Sassari, Siena, Turín y Pavia. Tiene obras muy conocidas como Tratado de la Ley Penal Italiana o el Derecho Procesal Italiano. Encontramos a Max Ernst Mayr. Él estudió literatura, historia del arte y la filosofía, recibió un doctorado de filosofía y en 1898 adquirió un doctorado legal sobre los conceptos de derecho penal. Y por último, a Arturo Rocco, que fue uno de los fundadores de la revista italiana que llamaba Di Diritto Penal. Es uno de los autores del Código Penal italiano. Hizo un estudio científico viable para la práctica y la premisa de la autonomía de la ciencia del derecho penal. Estos son los
los representantes más importantes de esta escuela. Buenos días, profesor. Buenos días. Esta escuela también tuvo lugar en Alemania, ¿no? Donde surge a causa de un rebrote de la filosofía de Kant, y sus máximos representantes en ese momento, Meyer y Frank, lo genera. Que esta le agrega un elemento que es de neto valor, que es muy sutil y también requiere mucha atención. Mecher en un comienzo defiende un principio puramente causal, realista de acción, estableciendo que es un concepto ontológico en esencia y por ende de apreciación normativa. Luego, él introduce el elemento de la finalidad de la ley, que es un parámetro en el cual se mide el valor de la acción, expresando que si bien esta idea no desempeñará ningún papel en la teoría ontológica de la acción, puede señalar la fijación a la que se puede aplicar tal valoración normativa, ¿no? Ya que la acción es el primero de los elementos constitutivos de una infracción penal. Luego tenemos el tipo, que a diferencia de una concepción beliniana, que es de corte objetivista, el normativismo introduce la valoración como elemento fundamental del hecho delictivo y reemplaza el concepto tradicional por el del tipo ilícito. Digamos, es decir, que es punible solo el que actúa típicamente, y esto se hará siempre y cuando la conducta descrita por la norma no sea alguna de las causales de exclusión del delito o un ilícito, que es el... Ay, se me perdió. Son las circunstancias, las causales de exclusión son las circunstancias que eximen de culpabilidad al individuo. El tipo de injusto es de antijuricidad tipificada, que es el delito de infracción, que es un delito de infracción penal, y se encuentra compuesto por elementos subjetivos como lo son con intención de y a sabiendas de, y también de elementos de juicios valorativos. Bueno, doctor, yo creo que ya nuestro grupo con el tema ya terminamos. Pues ya a mi compañero le queda solo terminar como la bibliografía de donde sacamos pues la información. No era nada más. Muchas gracias, compañeros. Grupo cuarto. Escuela finalista. Joan Manuel Vaquero, Marta Delia Camargo, Marta Elsa Fiaga, Jenny Paola Méndez, Joana Mora, Luis Fernando Quiroga. Buenos días para todos, doctor, compañero. Buenos días. Bueno, ya la presentación mi compañera Andrea la hizo. Aquí en la diapositiva encuentran los integrantes de nuestro grupo. Nos correspondió la escuela finalista. Le doy paso a mi compañero Joan. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí. ¿Pueden apreciar las diapositivas? Sí, Marta. Sí, señor. Ok, gracias. Buenos días. Bueno, de la escuela finalista. Podemos decir que esta tuvo su total desarrollo en Alemania en el siglo XX, con un pensador llamado, o un gran jurista llamado Hans Kelsen. Desde este pensador, bueno, el origen de esta teoría se encuentra, como afirma su propio creador, que fue Hensel, en la psicología del pensamiento, en la psicología, como jurista, y en el pensamiento, en los psicólogos ya vendría en la ayuda a Honeywell, en la década de los años 20. Su punto de partida era la vinculación del derecho a estructuras lógico-objetivas, es decir, a las estructuras del ser tal y como éste aparece en la realidad, que existen de modo previo al derecho y que no pueden ser modificadas por este, y que por ello necesariamente deben ser observadas por el legislador. Tenemos también que en la escuela finalista
la acción del sujeto está llevada por una voluntad final y en fin del resultado es lo que el sujeto quiere. Concibe el delito simplemente como una acción injusta y culpable. No hay delito si la acción y descripción legal no coinciden. Si la acción no está prevista como delito, sea la denominada antipicidad. Tampoco hay delito si el sujeto no actúa con dolo o culpa. Y bueno, me regalas la otra diapositiva. Ah, no, la anterior, qué pena. La tercera. Y pues acá podemos observar como tal los dos autores intelectuales de la teoría, Hans Kelsen y Honeywell. Ya con esto pues le daría paso a mi compañera. En esta escuela, el delito se define como una acción injusta y culpable. Esta parte de una acción, pero esta obviamente tiene una finalidad, un fin, es decir, basa su creación en una relación ético-social. Esta ideología atiende principalmente el estudio técnico, dogmático y jurídico sobre la finalidad del delincuente para cometer el delito. Continúa, compañera. Sí, los elementos del delito son, podemos definir la acción como una actividad final humana, siendo este el elemento básico del tipo, y dentro de esta se ubica el dolo, que es la voluntad de la acción que tiene un resultado como en fin. Apartando esta figura de la culpabilidad, en esta encontramos dos fases, que es una interna y otra externa, es decir, una no podemos, no depende de la voluntad de las personas y otras de la fuerza mayor. En cuanto a la tipicidad, podemos decir que es objetiva y subjetiva. Objetiva en cuanto a la norma y en el resultado, generando errores en cuanto al desconocimiento de algunos hechos fácticos, y subjetiva en cuanto al dolo, culpa o preterintención. Preterintención. Sí, señor. El dolor puede ser intelectual o volutivo, es decir, intelectual, que el cuando se sabe lo que hace, y volutivo cuando se tiene la voluntad de hacerlo. Con respecto a la antijuricidad, podemos decir que logramos encontrar el error de la prohibición, claro está, sin eliminar el dolor, y esto es simplemente el creer poder defenderse de una conducta inexistente, realizando una conducta típica permitida. La culpa puede ser como revisión intelectual, cuando el resultado puede ser probable, pero no acepta resultados, ya que se espera que no se produzca. Prever y culpar volitiva. Omisión de la diligencia debida. Listo. La siguiente, por favor. La teoría del delito se divide en finalismo ortodoxo, finalismo radical, finalismo formal, finalismo material, finalismo valorativo. La formulación de la teoría finalista fue enunciada por Hans en su artículo Causalidad y Acción en Alemania en el año de 1930. La teoría finalista expone dos diferentes fases en su estudio, aduciendo que para que un individuo pueda ser castigado en base a su demostrada culpabilidad, deben de tomarse en cuenta diversos aspectos, tanto internos como externos, en la conducta del individuo. Para la teoría finalista es esencial el estudio minucioso de cada uno de los elementos integrantes. Le doy paso a mi compañera Marta Fiaga.
Buenos días. También encontramos la culpabilidad, que la podemos definir como una consecuencia natural, tanto del dolo y la culpa. Se deben tomar en cuenta el estudio de la conducta. En esta escuela se basó pues principalmente la ideología y la psicología como elementos predeterminantes en el actuar del ser humano. También debemos analizar dos fases de la conducta del hombre, que son la fase interna, que tiene que ver todo lo del pensamiento del individuo, y la fase externa, la exteriorización, ejecución y consecuencias. Pues con esto le doy paso a la compañera Andrea. Entonces, la pena es la consecuencia de haber obrado con culpabilidad. Tiene tres fines. El primero, que es preventivo, que es dado por la amenaza de la carga aflictiva. El segundo, que es retributivo, el cual es dado por la aplicación de la sanación. Y el tercero, que es la resocialización del autor lícito, que se dedica a la ejecución de la pena. Dicha responsabilidad no existe si en esta acción falta alguno de estos elementos subjetivos, que son el dolo, la culpa, la preterintención, o si en el hecho actúa una causal exculpante de la responsabilidad, como la fuerza mayor. En conclusión, nosotros podemos decir que esta escuela es un gran aporte dentro del análisis del delito, ya que precisa nuevos conceptos como son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y de la misma manera el dolo, el error. Estos conceptos han contribuido a mejorar la normatividad penal y consecuentemente el tratamiento que se le da al delincuente. Para nosotros, la teoría finalista refuerza el sistema garantista vigente en nuestro ordenamiento penal. Con esto terminamos nuestra exposición, profe. Quinto grupo, escuela funcionalista. Rocío Gaviria, Brenda Paola Chaparro, María Alejandra Garzón, Jamie Tatiana Muñoz, Harold Ramos y Daniel Felipe Rentería. Bueno, buenos días para todos. Ya un momento les comparto la pantalla. Bueno, a nosotros nos correspondió la escuela funcionalista. Para empezar, pues hablaremos de la historia que comenzó en la década de los años 80, pues un jurista alemán de nombre Klaus Roxin realizó pues la nueva teoría mediante el uso de la llamada política criminal o criminología, en donde se expone la misión última del derecho penal. Esta escuela pues descansa su ideología en los modernos principios de política criminal, y entre sus principales desarrolladores se encuentra Gunther Jacobs, quien ha dado impulso al llamado funcionalismo radical al partir su teoría de principios filosóficos. Ahora le doy paso a mi compañero Harold. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días. El funcionalismo dentro del derecho penal nos explica que las estructuras del delito dependen de los fines y de las funciones. También nos habla que cumple pues el derecho una función dentro de la sociedad y que la finalidad del derecho es la estabilización de expectativas sociales que se tienen. Bueno, aquí vamos a hablar un poco como de las características que tiene esta escuela. Una de ellas es que pues, la función principal del derecho penal es la de reafirmar la vigencia de la norma. La segunda podría ser la vigencia de la norma como función dentro del derecho penal. La tercera, el delito deja de ser la puesta en peligro de un bien jurídico para pasar a ser una amenaza a la integridad y a la estabilidad social que mencionaba anteriormente. Y como cuarta y última, la pena
aparece a su vez como una expresión simbólica opuesta a la representada por el delito, es decir, cuya función es el restablecer la confianza institucional violada por el delito. Bueno, estas reemplazan entonces al delito como expresión simbólica de infidelidad al ordenamiento jurídico, al delito como lesión de bienes jurídicos, la idea de prevención general y especial, y el ejercicio del reconocimiento y fidelidad a la norma. Acá tenemos unas adicionales, entonces este también no solamente proporciona una justificación a priorista y abstracta del derecho penal y no permite mantener una actitud crítica frente a la arbitrariedad de los excesos y los errores. Bueno, quisimos mostrar esos tres planos del desarrollo del discurso penal. Entonces está el técnico jurídico, la normatización de los criterios de imputación, el político criminal, que viene a ser el objeto y finalidad de la tutela penal, y el ideológico, que es la fundamentación y legitimación del sistema penal. Luego empiezan ya a ver los principales autores, en donde está Klaus Roxy. Nació en Hamburgo, Alemania, abogado y jurista destacado por su labor en el derecho penal. Jacobs, nacido en Alemania, abogado penalista y jurista, desarrolla un esquema funcional sobre la teoría del delito, en la cual él mira el derecho penal como una estabilización social. Las personas se integran y deben comportarse, ahí desempeñar y cumplir conductas tipificadas. Ahí empezamos a ver la función de lo que es la política criminal y digamos como la inmersión del mundo de la criminología en el ámbito penal, que es cuando empiezan a mirar el por qué el hombre empieza a delinquir. Entonces es como que llevar esta teoría a la funcionalidad de la pena. Sigue mi compañera Rocío. Bueno, yo les voy a hablar, mientras Rocío que tiene problemas. Bueno, este es uno de los autores también muy importantes dentro de la escuela funcionalista. Es un alemán catedrático del derecho penal, que pues estuvo muy presente en la Universidad de Friburgo, Alemania, discípulo de Jacobs. Habló de 3 condiciones que se exige para una persona que pueda ser imputada objetivamente. Entonces, como primera, habló de que el autor haya actuado de modo casual a su acción, la segunda es que su conducta haya creado peligro y la tercera que se materialice un resultado por su acción. Acá vamos a hablar un poco de cuál es la relación de la escuela funcionalista con el derecho penal actual. Entonces tenemos que la escuela como tal busca retribuir y resocializar a aquellas personas que cometen un acto perjudicial para la sociedad, es decir, una conducta punible. Segundo, hace mucha influencia a la Constitución. Tercero, busca reafirmar la vigencia de la norma. Y cuarto, que la sociedad confíe en dicha norma. El funcionalismo moderno de Roxin, y digamos que estos dos fueron como los más importantes dentro de la escuela funcionalista, el funcionalismo de Roxin y de Jacobs. Y eso es toda nuestra exposición. Muchas gracias, doctor González. Muchas gracias, compañeros. Bueno. Grupo sexto. Janet Arias, Giovanni Alexander Núñez, Carlos Arturo Munar, Julián Camilo Hernández. Gracias, compañeros. Arrancamos con nuestra exposición. La escuela que nos perteneció fue la Terza Escuela. La Terza Escuela también es llamada la Escuela Ecléctica. ¿Puedes pasar, Juli, por favor?
Un momento que no me quiere pasar la siguiente diapositiva. Ya. Vale. Esta escuela también es llamada escuela ecléctica. Entonces, para esto debemos saber qué significa eclecticismo. El eclecticismo consiste en seleccionar lo mejor de los diferentes filósofos o de las diferentes filosofías, extraer lo más valioso de cada filosofía que se considera que es la verdad. Entonces lo que hizo esta escuela ecléctica fue reunir varios conceptos de todas las escuelas que ellos creían que era la verdad. Esta tercera escuela surgió en Italia como una crítica a la escuela positivista o al positivismo. También igual al mismo tiempo surgió una tercera escuela también en Alemania. En la escuela ecléctica se exponen 3 focos. El primero es el delito, el segundo la pena y tercero la responsabilidad. Buenos días, compañeros. El delito. El delito es una acción que se ve seducida por las razones sociales. Mientras en la sociedad no se concreten normas de acción social, seguirá siendo la causa de acciones delictivas, ya que si se promulgan una reforma social, el individuo se verá con condiciones que debe respetar. La pena. La pena se usa como estrategia para crear temor en la ciudadanía y mostrarla como una causa del delito, utilizándola como una defensa social. Mas para saber si una pena es efectiva, debe ir en armonía con la peligrosidad del delincuente y el delito cometido. Esta teoría propone que la distribución entre los imputables e inimputables se puede ver actualmente en las penas por pensión, como por ejemplo una pensión familiar o acoso callejero, donde según la peligrosidad se hace notar que la pena de cárcel dura una más que la otra. También para la tercera escuela, la responsabilidad, donde como se mencionaba antes, varía según la peligrosidad del delincuente. Según el crimen cometido, así será el nivel de responsabilidad que recae sobre el delincuente y por ende la pena dictada por el juez. También tenemos los representantes o autores de la tercera escuela, que es Bernardino Alimena, que expone 2 ondas de corriente ecléctica, que es la antropología, donde hace énfasis en el estudio del hombre, y sociología criminal, que hace énfasis en el comportamiento de la sociedad. También tenemos a Emanuele Carnavale, que llega a ser el autor de la Questione della pena di more, una práctica de pena de muerte que también llegó a ser cuestionada. Bueno, también dentro de esta escuela ecléctica y estos 2 expositores, Bernardino y Emanuel, se va topando con ciertos términos que formaban el saber de dicha corriente, y es por eso por lo que se elabora una tabla, y es la que estamos viendo en pantalla, con la repercusión que tuvo cada uno en la sociedad, en la historia general, así como el uso de la escuela ecléctica al concepto generado por otras corrientes. Voy a detenerme en esta primera tabla. Me parece muy importante los conceptos que se manejan en ella. Chicas, Roxana, Mari, Brian, frescos. Ya aquí interno organizamos... Javi, ¿qué pasa, Javi? Que están en exposición, gracias. Javier. Mil disculpas, qué pena, es que se activa automático, mil disculpas. Bueno, en esta primera tabla, como les venía diciendo, voy a detener un momento para explicarles por encima estos términos y sus repercusiones dentro de la escuela ecléctica o neoclásica, teniendo en cuenta que como tercera escuela viene primero la escuela clásica y luego la escuela positiva, que es donde viene la escuela neoclásica o escuela ecléctica. Entonces, primero es
el término de la pena, la responsabilidad penal, y su uso de repercusión de la pena llega a actuar como una intimidación contra el delincuente. La clasificación del delincuente, la responsabilidad penal llega a tener un trasfondo, o bien puede tener un apoyo en qué tan peligroso sea el actor directo. El tercero es el libre albedrío. Y a esta tercera escuela se negaba y se rechazaba las clasificaciones que se vieron en la escuela positiva. La técnica en el delincuente. Esta corriente también llega a rechazar el libre, para esta tercera corriente había que trabajar infiriendo de manera psicológica en el carácter del delincuente. El de criminología y derecho penal me pareció supremamente importante porque hay que mirar la unión entre estas dos áreas, vamos a ver durante la carrera, y estas deben comenzar a unirse y a compaginar con la otra. En la gramática, llegar a sustituir el sistema jurídico será una estrategia para poder lograr una buena defensa de la sociedad, ya que no hay que olvidar que ante todo delincuente, el delincuente es un ser humano y como todo un ser humano, un ciudadano. Y en la sociedad se llega a exponer que dentro de esta corriente el único responsable de la delincuencia era la sociedad misma, lo que genera una crítica inmediata a la sociedad. Y para finalizar, hicimos los postulados de la escuela ecléctica o neoclásica. Ellos solo los voy a nombrar, a no ser si de pronto el docente quiere que los... o para avanzar más bien en la exposición de todos. Primero, la negación al libre albedrío. El segundo, el delito es un hecho individual y social. Se interesa por el delincuente más que por el delito. Señala ventajas del método inductivo. Adopta la investigación científica del delincuente. Considera la responsabilidad moral. Distingue entre imputables e inimputables y plantea la reforma social. Eso es todo, compañeros. Grupo séptimo, Escuela Sociológica. John Lozano, Julián Chávez, Yedmira Quiroga, Eduardo Alberto Acosta, José Fernando Rodríguez, Angie Tatiana Hernández, Oscar David Martínez. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor Edgar Ulises. Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, compañeros, lo escuchamos. Bueno, a nosotros nos correspondió hablar sobre la escuela sociológica. Lo que podemos empezar por decir es que la escuela sociológica o la sociología del derecho es un subcampo de la sociología. Y hablamos básicamente que estudia las dimensiones sociales del derecho. Para poder, digamos, hablar un poco de este tema, tenemos que referirnos a Weber y a Durkheim, que se les considera como los fundadores y los padres de la sociología moderna. A Weber, pues, básicamente los estudios de él se basaron en la formalización del derecho, en incrementar el derecho en la sociedad. De eso hablan las obras de Weber. Y Durkheim iba más por un rol integrativo del derecho, pues él hablaba de que la sociedad era muy individualista. Dentro de nuestra exposición hablaremos del movimiento sociológico en Alemania, en Estados Unidos y en Francia. Y antes de darle paso a mis compañeros, pues tengo obviamente que hablar sobre Talcott Parsons, que es considerado el fundador de la sociología del derecho. Él hablaba de la teoría de la acción social. Y en
estas, básicamente, él decía que los individuos actúan de acuerdo a la formación, a la voluntad que tienen y a los valores morales que se le inculcaron. De acuerdo a esto, Talcott hablaba de la adaptación. Y la adaptación es decir, hablaba de 4 factores importantes, que era la adaptación, que es que la economía, la política tiene que hacer una labor importante para que la economía y la producción y el trabajo transformen todo el entorno y evitar así las acciones punitivas. Hablaba de las metas no son más que generar o activar el aparato productor y que que hubiese políticas públicas claras para ayudar a la sociedad. Y hablaba también de la integración, que es básicamente coger a todos los factores que determinan una sociedad y engranarlos, que cada uno coloque su punto de vista y cada uno pueda hacer mover ese aparato productivo. Y hablaba de la latencia, que la latencia es enseñar a las personas que existen métodos culturales y sociales e instituciones socializadoras que pueden llevar por el buen camino a la sociedad. Esa es básicamente la introducción de lo que nos corresponde a nosotros, que es la sociología del derecho. Le doy paso a Tatiana, creo que sí. Buenos días para todos. Continúa mi compañero John, pero en el momento él tiene problemas técnicos, no les funciona el audio. La escuela sociológica o el pensamiento de la escuela sociológica en penal refiere que el delito es efecto de factores endógenos y exógenos, que estos influyen en la personalidad del individuo. Esto fue hablado por Montero, por Vivela y por Roder. Ellos fueron como los principales exponentes de la escuela sociológica en el pensamiento penal. Ellos referían que los factores exógenos se debían al ambiente natural, que puede ser un ejemplo el clima, la lluvia, el calor, y a los factores que son formados por el ser humano, como el barrio, la vivienda, los medios de comunicación. Ellos referían que esto realizaba estímulos constantes al sujeto que interactuaba con ellos y de ahí dependía que el sujeto formara o no un delito. También hablaban de que hay factores endógenos, los cuales nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior. Esto tiene mucho que ver con las enfermedades, sobre todo con las enfermedades mentales y con los cambios en la estructura del sujeto. También decía o referían que para poder castigar al sujeto que realiza un daño, tienen que llevarse a cabo primero muchos factores para poder dar un castigo adecuado. Primero, mirar los exógenos y los endógenos, realizar un estudio multifactorial de la criminalidad, aumentar la capacidad de personal e infraestructura penitenciaria para su correcto diagnóstico y tratamiento, disminuir las penalidades de acuerdo a la característica del delito de la personalidad del criminal y realizar una reinserción social para que el sujeto no vuelva a realizar el mismo daño o el mismo delito apenas termine su castigo. Le doy paso a mi compañero Julián con la escuela de Estados Unidos, la escuela sociológica en Estados Unidos. Bueno, el movimiento sociológico del derecho en los Estados Unidos dice que la jurisprudencia sociológica de Roscoe Pound es una extensión del pensamiento legal del famoso jurista Oliver Wendell Holmes. Él rechaza la teoría del formalismo legal que sostiene que el derecho es un cuerpo lógico e internamente consistente de reglas independientes, las formas variables de las instituciones sociales circundantes, y arguye que el derecho es un reflejo del desarrollo de una nación. Sigue mi compañero. Buenos días, compañeros. Bueno, en este momento entonces les hablaré acerca de la sociología jurídica en Francia.
A partir de sus condiciones históricas, se configuró en el campo jurídico, estableciendo así relaciones de derecho y poder político respecto al Estado. La sociología jurídica en Francia ha tenido gran dificultad en la instauración de un sistema de control constitucional de leyes. A su vez, los estudios sociojurídicos en Francia han tenido relevancia por parte del derecho. Esta sociología jurídica en particular ha tenido obras, o los precursores ha sido Montesquieu y Alexis Tocqueville, quienes se interesaron por entender una unidad de nación deben ir enlazadas tanto la unidad de la nación la unidad de la nación como personas y la unidad de las leyes para formar una nación. O sea, el derecho es igual a sociedad y esta sociedad es igual a democracia. Este pensamiento también estuvo en América. Para formar una cohesión social como papel de un régimen político. Montesquieu concebía las leyes como variables dependientes del mundo social, en el campo que Tocqueville mostraba variables independientes con influencias en las leyes. Montesquieu indicaba que el espíritu son las mismas leyes para formar sociedades. Durkheim fue otro gran fundador, fue uno de los padres de la sociología en general, crea sus bases en la Escuela Sociológica Francesa, consolidada por Marcel Mauss, quien tiene como base la independencia del fenómeno social. Le paso a mi compañera, Yelmira. Bueno, en este caso, para ya concluir con nuestra sociología, nuestra escuela, vamos a hacer un pequeño recorderis de cómo y por qué surge. Resulta que la sociología es también llamada la política criminal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Alemania y Francia, como decían mis compañeros, se fueron realizando diferentes estudios basados desde la evolución histórica del ser humano, desde el ser primitivo, cuando no existía la ley, cuando no tenía ninguna sociedad, normas que lo rigieran. Entonces, en el hombre primitivo no existían, hacían lo que querían, se evolucionaban como se daban cuenta y cómo iba funcionando. Luego de eso, como ya lo vimos, surge la ley del talión y vienen diferentes normas para irlos condenando o juzgando a medida que el hombre va sintiendo la necesidad de organizarse y asentarse. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores en Estados Unidos? Thatcher, junto al investigador Chad, terminar y estudiar las bandas. ¿Por qué surgían? ¿Cómo surgían las pandillas? ¿Qué era? Y darse cuenta que había que determinar en el orden jurídico una parte donde determinara por qué las acciones de aquellos delincuentes. Entonces, es cuando ellos dicen que van a tratar en el método jurídico de implementar las normas. Porque, como bien se sabe, la globalización, la tecnología, los avances, y ante todo el hecho de los muchachos querer ser al igual a los otros determinan las conductas, como ya lo han dicho mis compañeros, externas e internas. Ellos se dieron cuenta que a medida de que las familias van perdiendo su orden, su estructura, y el gobierno les quitó responsabilidad, obligaciones, y le fue quitando a los padres de familia el hecho de empezar a formar a sus hijos desde su hogar, se dieron cuenta que se empezó a hacer laxo. Entonces ellos decían y llegaban a la conclusión de que cada ciudad era creadora de su delincuencia, que cada familia, en el momento en que los padres perdieron su autonomía y su autoridad sobre los muchachos, fue que se les empezó a salir de las manos. Ellos llegaban a la conclusión que cómo era posible que en Estados Unidos, en el Tugurio, donde ellos habían hecho el estudio, determinaran padres de familia que tenían un niño de 8 años y llegaban ante un estrado a decir, es que mi hijo se me salió de las manos. Entonces decían, ¿qué está ocurriendo? Entonces hay que ver los factores que determinan a la sociedad. Y ellos llegaron a determinar que los delincuentes surgen determinando en el barrio donde se crean, aunque hay gente que realmente desea salir de ese tugurio, de esa situación, pero los factores económicos, la situación, la relatividad, el consumismo, hacen que estos muchachos se pierdan. Entonces es ahí donde antes de condenar o juzgar a los jóvenes, a los adultos, al supuesto imputado, que es la palabra que se debe utilizar, se debe hacer un análisis para determinar. No todas pueden ser punitivas, intramurales, porque también hay
penas que van para la resocialización, hay personas que su alteración psicológica les da para que se vayan y se determinen en un centro psicomental. Entonces, llegamos a la conclusión, según el estudio que nosotros leímos y lo que nosotros los compañeros determinamos, es que las penas hacen que la sociedad jurídica tenga fundamentación para poder llegar a determinar una sentencia o el alivio que le deban dar a ese supuesto imputado. Compañeros, profesor, muchas gracias. Hemos dado por concluida nuestra exposición. El grupo octavo le corresponde la época de la edad primitiva. Sus integrantes son Nelson Raúl Mayorga, José Cristancho y Laura Díaz Bautista. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nuestra exposición, pues, tenía que hablar sobre esta edad tan importante que era, pues, la prehistoria, la edad primitiva. Entonces, pues, empezamos por decir que no existían leyes claras, ¿sí? Solo existían prohibiciones. Y pues estas prohibiciones también estaban derivadas, pues, de unas creencias religiosas. Pues por lo que la imposición eran duros castigos a quienes violaran estos mandatos, que también recibían el nombre, o estas órdenes que también recibían el nombre de tabú, ¿sí? Otro término de esto que tiene relación es el término de la venganza. Pues si sufrían cualquier daño por parte de otro grupo, tomarían la justicia por su propia mano. Pues castigando a esta persona, y más que todo pues también a su grupo, con un mal mayor al que habían recibido, ¿sí? Yo quise traer un ejemplo pues con mi compañero de grupo, y es que vayámonos a la edad primitiva. Nelson Mayorga cometió un delito, ¿sí? Contra el grupo de Laura Díaz, en este caso es quien les habla. Laura Díaz y los parientes de Laura pues castigarán a Nelson y a su familia por mano propia, y pues con un delito mayor al que yo sufrí. ¿Me bajas un poquito, André, por favor? Gracias. En esto podemos traer una relación también en que no había una proporción entre la ofensa. ¿Esto qué quiere decir? Que no había, la magnitud era ilimitada, pues de tiempo y de castigo. También podemos decir que en esta época primitiva, la expulsión, esto es un concepto, la expulsión de la paz. ¿Qué quiere decir? El autor del delito era expulsado de su grupo y privado de la protección familiar. También se llamaba este concepto de... Ay, ¿quién tiene el micrófono prendido? Por Dios. Sí, por favor, que desactive. Nelson, ¿puedes desactivar el micrófono un segundo, por favor? Si lo mandan castigado a los 15 días de esta fecha. Nelson, gracias. Claro, claro. Entonces, y lo mismo usted no lo tiene activado. Lo tiene activado. Nelson, desactiva el micrófono, por favor. Bueno, el concepto del que les quería hablar era que la época de sangre se llamaba así porque se originó por el homicidio y por las lesiones, los delitos por su naturaleza. En el siglo XVII nace una figura importantísima, que es la famosa ley del talión. Bueno, el código de Hammurabi, que venía de Babilonia. Profe, qué pena, si usted quiere lo puede silenciar. Usted lo puede silenciar a Nelson, profe, directamente. En ese caso,
actos urgentes estaba una chaqueta, un bolso, aparte de la bicicleta, un Ahora es, propietario de esa bicicleta. están Yo bien. sorpresa cuando me llega que es un requerimiento de que estaban esas prendas. Y el fiscal de la última negativa. Cuando yo voy a mirar, le digo, doctora, ¿y usted qué? ¿Usted tiene eso? Nelson, ¿me puedes hacer ¿Dónde un está la favor? ¿Me orden colaboras con el la orden que usted micrófono? le dio precisamente para inspeccionar esas prendas? O esa chaqueta y esa bolsa. Digo, ah, no, pues como a mí me dio COVID, yo no tuve tiempo de hacer esa orden. ¿Y dónde está la carpeta? La tengo aquí en mi casa. Doctor, yo fui a reclamarle a la casa la semana pasada esa carpeta a esa Nelson, fiscal. Y le dije, me hace un favor y me hace profe, la constancia de lo que me el está profe diciendo, lo porque puede yo tengo que darle silenciar. una respuesta de mi supervisión a la abogada. Y entonces se molestó muchísimo, pero usted cómo me va a exigir que una, yo no le estoy exigiendo, pero solamente de alguna manera estoy pidiendo que me deje constancia de lo que me está diciendo. ¿Cómo hago ahí? Me está diciendo los investigadores dijeron que no, que eso Profe, estaba muy manipulado, que eso no me debería en mandar donde a dice, Desde precisamente al participantes, tema de la en donde dice participantes, participantes, como usted es el administrador, busca el nombre de él y lo silencia. Hay una persona. Si usted también quiere sacar a las personas del grupo, ve a alguien que no corresponde al grupo, también puede sacar a las personas como ¿Cómo se quiera. llama él? Le pegaron 3 tiros. Nelson ¿Dónde está Mayor. Nelson Mayor. No hay. Creo que ya. Ay, parece que ya. Es que ve que lo silencian y vuelve y lo activa. Ay, Dios. Bueno, es el problema de la gente porque yo siempre he dicho que esto de las clases virtuales es un problema Un grandísimo problema. porque nadie atiende, nadie está en clase, activan sus micrófonos y se van y no atienden. Eso, para mí es un problema grande esto de las clases virtuales, la verdad. No hay como las presenciales que puede uno estar allá, sabe quién llegó, quién no llegó, quién participa, quién no participa. Pero esto es, la verdad que la virtualidad hace más perezosa a la gente y más irresponsable a la gente. Grave esto porque, doctores, esto es la vida de ustedes, su vida futura. Y quien no sepa derecho, ya sea en cualquiera de las ramas que uno se especialice, quien no sepa grave, porque eso le sucedió a un señor que quería y me dijo, necesito es únicamente la tarjeta, yo no necesito más nada, porque le iban a dar un puesto importantísimo y después de que le dieron el puesto, ¿qué sucede? A los 15 días no sabía nada de ello y le tocó por voluntad propia renunciar porque no sabía ni tenía conocimiento de lo que le estaban indicando en la empresa donde lo contrataron. Entonces, esto es importante, doctores, a pesar de que no tengo yo injerencia en eso, porque cada quien es responsable de su situación, pues miren que no es tan cierto que necesitan única y exclusivamente la tarjeta, porque uno con tarjeta y sin saber nada, doctor, es gravísimo porque ahí no estamos haciendo nada. Entonces, yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy buena gente y todo, pero en el evento que no me den o no me contesten o nada de esa situación, pues también ahí tendrán su... Entonces, Profesor, pero hay otras personas, pues con todo el respeto, ¿sí? ajá, Otras personas que sí estamos juiciosos en clase no, y sí, todo, entonces, no, y yo lo entiendo totalmente, pero entonces no sé qué opinen nuestros compañeros, que también hay profesores que sí nos están haciendo, nos exigen tener cámaras prendidas y todo, y todo el mundo tiene que estar en clase, y el que no, sí. lo saca, No, de aquí en adelante todo el mundo vamos a activar cámaras, es vamos a hacer eso, obligatorio. porque sí, este personaje va por allá de paseo, va a todo eso, entonces, listo, continúen, por favor. Doctor, buenos días. Buenos días. Profe. Doctor, habla con Tatiana Hernández, qué pena meterme, pero lo que pasa es que yo soy personal salud y yo no puedo tener la cámara encendida todo el tiempo, pero pues el hecho de que esté en el trabajo no quiere decir que yo no esté escuchando la clase o no esté en la clase. Ujú. Bueno, continuemos con las exposiciones, doctores. Profe, si usted gusta, yo vuelvo a empezar porque pues interrumpieron casi todo el proceso y Bueno, es como muy incómodo tener todo a medias. ujú.
Sí, listo. Sí, entonces, Continuemos, bueno. listo, André, gracias. Entonces, les repito que la exposición pues, de nosotros habla sobre la prehistoria, ¿sí? Esta época tan importante. Empecemos por decir que no existían las leyes claras, solo existían prohibiciones y que estas prohibiciones estaban derivadas de unas creencias religiosas, por lo cual pues imponían duros castigos a quienes las violaran. Estos mandatos, estas órdenes recibían el nombre de tabú. Otro término que se le daba era el de la venganza, pues si sufrían cualquier daño por parte de otro grupo, tomarían la justicia por su mano propia y castigándolo con un mal mayor al recibido. Les comentaba anteriormente que yo hacía un ejemplo que me fui a la edad primitiva y yo hacía un ejemplo con mi compañero y es el siguiente, que Nelson Mayorga cometió un delito contra el grupo de Laura Díaz, que en este caso soy yo, Laura Díaz, y los parientes de Laura castigarán a Nelson y a su familia por mano propia y causando un daño mayor al que él me hizo. ¿Sí? También hay unos conceptos importantes y era que no había proporción ante la ofensa y el castigo, pues su magnitud era limitada. En el tiempo y en el castigo que tenían que recibir. La expulsión de la paz nos trae relación a que el autor del delito era expulsado de su grupo y privado de la protección familiar. ¿Por qué se llamaba época de sangre? ¿Por qué se le asignó ese nombre? Porque se originó por el homicidio y por las lesiones, delitos por su naturaleza y pues dominados de sangre. Aquí nace a nuestro final, eso por ahí, eso, gracias. Nace un concepto, una justicia muy importante que era el Código de Hammurabi, que fue en el siglo XVII, fue que nació en Babilonia, que es coloquialmente como lo conocemos, el ojo por ojo, diente por diente. ¿Esto qué nos trae con relación a lo que estamos exponiendo? Pues que constituía una de las primeras limitaciones pues, de la venganza. ¿Por qué? Porque era un intento para establecer una proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo. Entonces, si alguien robaba, pues quitémosle un brazo, o si quitábamos un ojo, pues como dice la misma ley, pues quitémosle un ojo. Entonces era una ley como de equivalencia. Y yo le doy paso, ahora sí, esperemos que se pronuncie a mi compañero Nelson Mayorga. Y parece que no está conectado, profesor. No, él está viajando, ahí va, lo veo manejando, entonces... sí, entonces, pues esa era entonces la exposición, profe. Pido disculpas, yo traté de dar lo mejor de mí, pero pues hay personas que sinceramente no se toman el trabajo y la molestia de estudiar un poco. Sí, y el problema es que después pierden la materia y el malo es el docente. Entonces, en eso sí yo soy muy buena gente con todo el mundo, pero también soy estricto. En este caso, pues ese personaje tiene 0 ya y como digo, cuando pierden la materia y al final del módulo es cuando empiezan a llorar y el mal es el profesor, empiezan las quejas a la universidad y toda esa situación. Entonces, evitémonos esa. Yo sé, a ver, cuando yo hablo así no estoy generalizando, porque de igual manera pueden ser 3 o 4 o 5 o más, pero la gran mayoría de personas están conscientes de que van a estudiar y son muy responsables. Yo acá no generalizo, simplemente hablo general y a cada quien que se tome lo que le corresponda. De igual manera, cuando va uno presencial, también se da cuenta que hay personas muy responsables, muy aplicadas, muy correctas, como también hay otros personajes que no.
Pero esto para que quede claro, ¿no? En el evento que alguien pierda la materia y esa situación, que no estemos con quejas y reclamos allá en la universidad, porque hay motivos suficientes para hacer esto. Ahora, esto que estamos viendo es muy importante, porque en algunas de las escuelas que hemos visto, todavía hoy en nuestra vida práctica y en la realidad se están dando algunas cosas de esas escuelas que se vieron allá. Ahí estamos hablando del ius puniendi, que nosotros ya vimos en la clase anterior, en la primera clase, que es el ius puniendi. No hemos hablado de qué es el libre albedrío. Ya vimos las funciones de la pena que algunos de ustedes en algunas escuelas me explicaron. Hablamos también de la teoría del delito. Hablamos de las maneras o las formas como se ejecutan las conductas punibles o los delitos. Todo eso, mire que es una situación general y que en el transcurso del tema que vamos a mirar en este módulo, pues vamos a retomar eso que se dio desde esa escuela y esos postulados que hicieron cada uno de estos penalistas importantísimos. Como se dieron cuenta ustedes, cada uno de ellos hacen unos aportes importantes dentro del desarrollo del derecho penal y dentro del desarrollo del delito, como hablábamos de César Beccaria, Francisco Carrara, Gaetano Filangieri, Federico Hegel, Kant, George, todos esos personajes que hacen parte de esas escuelas y que han dejado una huella o han aportado conocimientos de gran valor dentro del desarrollo del derecho penal. Por eso se hace esto, para que ustedes indaguen, investiguen sobre las diferentes escuelas y vayamos mirando. De aquí en adelante, cuando se expliquen los demás temas, vamos a mirar que hay muchas cosas que hoy en día todavía estamos aplicando en el derecho penal. Bien, ahora, lo que hablábamos de la irresponsabilidad, doctores, cuando ustedes tengan una audiencia, sin importar en qué materia sea, el juez le da a ustedes 15 minutos para que lleguen. Si a los 15 minutos no llegan, el juez no realiza la audiencia y tenemos que justificarnos, pero con una justificación real, verídica y comprobable. Ellos comprueban. Entonces, si empezamos desde acá con esa irresponsabilidad, doctor, es grave. Como digo, no generalizo. Ustedes, la gran mayoría, son gente muy responsable, muy inteligente, muy juiciosa. Yo simplemente hablo de esa manera para que las otras personas vean. Por ejemplo, teníamos estas exposiciones, este personaje va de paseo, va manejando, y eso me parece a mí, como digo, a mí la virtualidad no me parece, nunca me parecerá que sea conveniente para adquirir conocimientos y más conocimientos superiores. Entonces, ahí Doctor, les dejo esa buenos días. inquietud. Qué pena conocer e interrumpirlo. Doctor, Nelson no va de paseo. Nelson sufrió una pequeña calamidad y tiene un problema. Ahorita le comunico por interno cuál es el problema. Por eso, por tal motivo, él no pudo exponer porque pues, le Listo. sucedió eso. Doctores, pero para eso tenemos nosotros un correo. Yo tengo una persona que muy amablemente me colabora, me ayuda. Si a mí se me presenta un problema, yo con antelación le llamo a la persona, por ejemplo, en los juzgados. Ayer yo tenía una audiencia en las horas de la tarde y se me presentó un inconveniente y a las 11 de la mañana estaba llamando al juzgado para decir que no podía asistir a esa audiencia. No después de. Entonces, por favor, es eso. Gracias, de todas maneras. Listo, No, profe, continuemos. él me escribió sobre las 9:15. Ya le digo exactamente sobre qué horas sobre las 9:11 de la mañana. Bueno. Me escribió, pero en ese grupo eran 3 personas para exponer, profe. Bueno, listo, continuemos. Sí, es que dos quedaron mal. Pero Laura, tú deberías haber apoyado tu grupo. Qué pena contigo. A ver, no vamos a iniciar. No, sí, es que yo lo apoyo, y yo hablé con él hace un momento y él me dijo que lo había sacado de la clase, que ya volvía a entrar. Doctores, no vamos a volver esto un problema. Cada quien irá a responder por sus cosas. No vamos a volver un problema a esto, ni a justificar a nadie, ni nada de esa. El mismo personaje es el que se tiene que justificar, doctores. Porque como les comentaba ayer, ¿qué tal yo mandar al doctor Rubén
al juzgado a que se justifique por mí. No, doctores, cada quien es responsable. Claro, es que eso es así. Entonces, continuemos, por favor, para que no se nos alargue esto. Grupo noveno, época de edad antigua. Javier Cardoso, Roxana Patricia Zapata, Maribel López, José Guadid Rocha, Brian Steven Duarte, Leonid Alirio Mariño. Buenos días, compañeros. Mi doctor, a todos muy buenos días, a todos bendiciones. Primero me excuso un momentito porque se me activó hace un rato automáticamente el micrófono. Qué pena con el grupo de mi doctora Janet y todos los compañeros. Bueno, a nosotros nos tocó la exposición de el derecho penal en la edad antigua. Un muy buen y bonito tema. Vamos a iniciar, ya le hicimos envío a la doctora Andrea. Un pequeño video, tiene una duración de máximo creo que 5 minutos para que tenga la gentileza de apreciarlo y posteriormente entonces les hacemos un pequeño resumen sobre lo charlado. Bueno, muy amables. Puede que no te haga falta nada. Tenemos que entender qué es el derecho penal y para esto tenemos que saber su significado o concepto. El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos a través de la imposición de ciertas penas. Es posible distinguir entre derecho penal objetivo, que se refiere a normas jurídicas penales en sí, y derecho penal subjetivo, que contempla la aplicación de una sanción a aquellos que actualizan las hipótesis previstas por el derecho penal objetivo. En el derecho penal de los mayas, descansaba sobre la necesidad de conservar el orden social existente quien se ponía fuera de la ley, de la moral o de las buenas costumbres, hacia que peligre la integridad del clan. Toda acción ilícita era reprimida severamente, y esa represión estaba encomendada al Estado. Basado en ese principio, se atendía a la responsabilidad del hecho por su resultado y no por la culpa o la intención, aunque algunas veces, pocas por cierto, se reconocían las agravantes y las excluyentes. Las sanciones que figuran en el derecho penal maya son la muerte, la esclavitud, la infamación y la indemnización. La prisión y los sacrificios humanos también figuran entre los castigos, pero no pueden considerarse propiamente sanciones, en virtud de que solamente se aplicaban en casos especiales. Entre los delitos contra la integridad física del individuo se sancionaba el homicidio con la muerte, aun cuando en ocasiones el delito no era intencional. Pero en la mayoría de las veces, si alguien mataba a otro casualmente, el homicida pagaba una indemnización por el daño causado, la que consistía en un esclavo por víctima. Es necesario señalar que el derecho maya fue consuetudinario. No existieron normas escritas ni documentos quirográficos, estando los preceptos jurídicos y legales, arraigados en la conciencia popular en forma de costumbres, pero que poseían fuerza positiva. En el derecho penal de los aztecas, se propiciaba un acercamiento entre la víctima y el victimario, buscando algún beneficio en la solución de conflictos. En Tenochtitlan, en casos de homicidio, el ejecutor de la pena ordenaba al delincuente quedarse como esclavo al servicio de la viuda, contrarrestando con ello las consecuencias del ilícito y permitiendo resolver sus necesidades inmediatas con el servicio de dicho colaborador. En el Reino de México, el monarca era la máxima autoridad judicial y delegaba sus funciones en un magistrado supremo, que estaba dotado de competencia para conocer de las apelaciones en materia criminal. A su vez, este magistrado nombraba a otro para ejercer iguales atribuciones en las ciudades con un número de habitantes considerable, y este magistrado designaba a los jueces que se encargaban de los asuntos civiles y criminales. Los ofendidos podían presentar directamente su querella o acusación, presentaban sus pruebas y en su oportunidad formulaban sus alegatos. El acusado tenía derecho para nombrar un defensor o defenderse por sí mismo. En materia de pruebas, existían el testimonio, la confesión, los indicios, los careos y la documental, pero se afirmaba que para lo penal tenía la supremacía la testimonial,
Dentro del procedimiento existían algunas formalidades, como por ejemplo, en la prueba testimonial, quien rendía juramento estaba obligado a poner la mano sobre la tierra y llevarla a los labios, queriéndose indicar con esto que se comía de ella. Derecho penal colonial. A la llegada de los españoles en la conquista de México, los cambios no se hicieron esperar. Se realizaron cambios en todos los sistemas, por ejemplo, en los políticos y religiosos, pero en el estricto caso, el derecho penal y la manera de ejecutarlo, aunque algunas penas inhumanas siguieron siendo parte de eso, como la esclavitud y ser vagabundo, también eran penado. Cuando los indios cometían un delito, el castigo eran los azotes. Cuando los delitos eran traiciones, acciones deshonrosas, homicidios, adulterios, violaciones, se estableció la prisión preventiva, donde se llevaban a cabo torturas y tormentos, pero las penas variaban según la condición social del reo. La pena de muerte estaba considerada cuando existía traición o intento de rebelión. En la colonia se puso en vigor la legislación de Castilla, conocida con el nombre de Leyes de Toro. La legislación colonial tendía a mantener las diferencias de castas, por lo que fue un cruel sistema para los negros, mulatos y castas, como tributos al rey, prohibición de portar armas y de transitar por las calles de noche, obligación de vivir con amo conocido, penas de trabajo en minas y de azotes, todo por procedimientos sumarios, excusado de tiempo y proceso. Derecho penal en el México independiente. Durante el virreinato rigieron las leyes penales de la metrópoli, aun cuando se dictaron también ordenamientos propios para la Nueva España. El 15 de septiembre de 1810 estalla el movimiento de independencia que se consuma en 1821. A partir de entonces, como es lógico, la principal preocupación de los legisladores consistió en colaborar las bases constitucionales para estructurar el. A consecuencia de la grave crisis producida por la lucha de independencia, el derecho penal casi no tuvo una fuerza obligatoria, ya que los derechos fundamentales eran violados constantemente. Sin embargo, se trató de regularizar y organizar a la policía, así como reglamentar la aportación de armas y el consumo de bebidas alcohólicas. Se trató de combatir la vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto. Después de la independencia de México y en la búsqueda de lograr tener una identidad propia, se comenzó con la creación de códigos y constituciones hasta lo que se rige en la actualidad. Después de la independencia, la falta de regulación penal llevó a las autoridades independientes a declarar la continuación de la vigencia de todas las leyes que hubieran regido en el país, en todo lo que no se opusiera al nuevo sistema y siempre que la nueva legislación no lo hubiera derogado. Sin embargo, fue escasa la legislación penal, y al establecer el federalismo como forma de Estado, cada Estado federado tuvo la facultad de legislar penalmente en sus regímenes interiores, y fue Veracruz en 1835 el que publicó el primer Código Penal mexicano, tomando como modelo el español de 1822. En la Constitución de 1824, la República tomó el nombre de Estados Unidos Mexicanos, siendo esta federativa y representativa. Sin embargo, fue escasa la legislación penal y al establecer el federalismo como toma de Estado, cada Estado federado tuvo la facultad de legislar penalmente en sus regímenes interiores. Mi doctor Leonid Mariño continúa. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros nos tocó la Edad Antigua, donde esto se puede dar el comienzo, se dice que el comienzo fue con el derecho oriental, el cual tiene un tinte religioso acerca de las reacciones punitivas que resultaban del estudio comparativo de la historia de los pueblos del Antiguo Oriente. Posteriormente apareció el derecho chino, el cual es completamente de carácter sagrado, visualizando que las penas terrenales son seguidas por los castigos de ultratumba. Mientras que en el derecho penal persia lo podíamos dividir en dos épocas. La remota se caracterizó por la venganza privada y se reguló por la ley del talión.
Y la otra etapa fue la que recién la influencia del islamismo se condenó toda infracción que se consideraba atentado a la majestad del soberano. Gracias. Por favor, Javier. Le hacemos un pequeño recorderizo ahí entonces. El derecho antiguo comenzó con la parte oriental, continuó con el derecho penal persia, con esas dos partes que nos expresó el doctor Mariño, que fueron la remota y la que recibió la influencia del islamismo. Luego eso continuó con, apareció el derecho penal hebreo, el cual era fundamentado en el estudio de la legislación mosaica. Posteriormente a estos tres, vamos a hablar del aparecimiento de dos periodos en la evolución del primitivo derecho penal, que es el griego. Ese griego debe distinguirse puesto que tenía caracteres diferentes. También se subdividía. El primero correspondía a la época legendaria en el que predominaba la venganza exclusivamente. Ese tenía ya un tinte o un carácter que alcanzaba también a la familia. Luego de eso sigue ya el periodo religioso, en el que el Estado dictaba todo tipo de penas, pero siempre bajo el concepto o la premisa de que eso se hacía obrando como delegados de Dios. O sea, que no tenían otro tipo de carácter, sino que era mandato divino y era enviado por Dios. Luego de eso viene el famoso derecho romano, que hizo aportes gigantes al derecho penal. El derecho penal romano, al principio son... qué pena, ¿me escuchan? Sí. Sí. Al principio son muy escasas las noticias que se tiene de la fundación de Roma, que se conoce con el nombre de consorcios gentilicios, que esos eran preexistentes ya dentro de la ciudad. Entonces, pues por ese motivo es un poco difícil precisar épocas y todo eso. En ese entonces, el derecho penal en los primeros tiempos que antecede a la fundación romana, podemos situar entonces que la etapa del desarrollo del derecho penal, en el que la pena tenía caracteres de expiación religiosa, era de carácter sagrado de la pena, el cual la venganza privada no solo era admitida, sino que era obligatoria para quienes pertenecían a la familia. Eso hay que incluir acá, pues que como vimos en clases anteriores, pues quien tomaba la ley a nivel familiar era el pater familia. Bueno, hay 4 aportes fundamentales que hizo el derecho romano antiguo. Hizo como una subdivisión de ellas, súper resumidas para que las tengamos presentes. La primera fue la potestad sancionadora, que esa era de carácter público. O sea, ¿qué significaba? Que única y exclusivamente el imperio y la república podían sancionar, obviamente, aparte del pater familia. La segunda fue la división de los delitos, ya los convirtieron ellos, tanto en públicos, que eran atentados contra el Estado, y privados, pues que eran contra individuos, contra la familia. El tercero, ya ellos empezaban a hacer la tipificación de los delitos. Pongo ejemplos: el parricidio, la violación, el hurto, el homicidio. Y como cuarto, ellos desarrollaron instituciones jurídicas tales como el dolo, la tentativa, la complicidad, la legítima defensa, fuerza irresistible y otros tantos. Por tiempo, pues nosotros tendríamos ciertos agregados más, pero entonces el doctor José Guadit va a hacer un pequeño resumen de lo expuesto. Si existe algún tipo de duda o lo que ustedes deseen, con mucho gusto estamos pendientes. Doctor José Guadit. Javier, buenos días a todos, compañeros, buenos días. Antes de concluir, Brian va a participar con un aporte bien importante, entonces, adelante, Brian. Entonces, pues en esta época también se pudo evidenciar lo que se decía del derecho germánico, pues ya que era lo que regía el sistema
compositivo que operaba mediante el llamado precio de la paz. Pues esto consistía en el modo de pronunciarse ante el delincuente y el Estado le regía pues la sanción al pegarle. Entonces imperiaba la responsabilidad objetiva, pues era importante el daño causado y no la situación subjetiva que se generaba. Y también, si quieres, sigamos, José. Bien, gracias. Me excuso de no poner cámara porque estoy en la calle y estoy viendo desde el celular. Bueno, pero después de ver su desarrollo desde la edad primitiva, la edad antigua, pasando por Babilonia, Grecia, el pueblo hebreo, el imperio romano, incluso el imperio chino y la India, podemos concluir que la historia del derecho penal es una disciplina fundamental para conocer a profundidad el derecho penal. Ese es el que nos inspira para nosotros conocer a fondo lo que es el derecho penal. Las antiguas culturas aportaron todo lo concerniente para que el derecho penal floreciera, y de allí nacieron las mismas fuentes del derecho. Llámese penal, llámese laboral, del derecho general. Todas las infracciones penales de las diferentes culturas fueron y son la base de nuestro derecho penal. Quiero agradecerle enormemente a la señorita Andrea Santos que nos colaboró en la proyección del video. Toda vez que estaban, como expliqué, estoy por fuera y estoy desde el celular, entonces no fue materialmente imposible. El trabajo Javier. lo enviaremos. Sí. A la doctora Andrea Alegría, muchísimas gracias por el video. Ese video, No. compañeros, que les hicimos exposición, y nos hizo como un resumencito de toda la aparición del derecho penal antiguo. Queremos hacer énfasis ahí, pues, para que lo tengan claro, que ahí se hace un remate, teniendo en cuenta cómo evolucionó aquí a nivel Latinoamérica, ¿no? En donde se hizo inicios fuertemente ya apareciéndolo de esa manera en México. Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si no, de esa manera damos por terminado nuestro aporte, esperando que haya sido de total claridad para ustedes. Muchas gracias a todos. Muy bien. Listo. Gracias, compañeros. Listo. Doctora Andrea, ¿qué grupos nos quedan, por favor? Doctor, nos quedan 2 grupos todavía. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ya por tiempo, entonces el día de mañana en los primeros 20 o media hora terminamos de exponer los grupos para continuar con los otros temas que vamos a realizar de aquí en adelante. Bueno, entonces el día de mañana nos hablamos, muchas gracias, nos vemos mañana, por favor. Doctor, buenos días, con Nelson Mayorga. Hola Nelson, ¿cómo está? Gracias, bien, doctor. Qué pena con mis compañeros y con ustedes. Tenía que exponer y pues por necesidades laborales no pude. La verdad es que ando con el director seccional de Fiscalía y resultó algo de última hora, entonces nos tocó salir volados de la oficina. Bueno, pero listo. yo tenía el tema preparado, no sé si mañana lo pueda presentar. Nelson, hablamos mañana. Bueno, antes de iniciar clase, hablamos mañana para saber y mirar qué posibilidades hay de eso. Bueno, ok, doctor. Y nuevamente disculpa a mis compañeros y más doctor. a Laurita y a José. Señora. Qué pena, yo otra vez. Soy Luz Gutiérrez. Yo le envié al chat a la doctora monitora mi número para ver si por favor ella me agrega y podemos. ¿Cómo estás? Buenos días. Desde ayer te estoy enviando mi número para que me escribas para poderte asignar el tema. Es más, ayer hablé con los compañeros que estaban así como solos y les había asignado un tema. Entonces, ahí en el WhatsApp, en el chat de Zoom está mi número. Escríbeme, por favor. Ah, perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora. Listo, bueno, doctores. De todas maneras, yo pues envié.
Ujú. Listo, doctores, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con las Gracias, doctor. primeras Buen día, doctor. exposiciones y después continuamos con los demás temas que tenemos ahí pendientes. Bueno, muchas gracias.